Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre desenterramos las historias que encienden nuestra pasión y nos hacen debatir. Hoy, mis amigos, nos sumergimos en un torbellino de rumores, especulaciones y, quién sabe, tal vez pura química. Vamos a hablar de una pareja que parece no sale de nuestro radar, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo habéis leído bien. Se rumorea, se comenta, se susurra en cada rincón de Internet que estos dos, que una vez compartieron una química explosiva en pantalla, podrían haber vuelto a encender la chispa en la vida real. Pero la pregunta que nos atormenta a todos ¿es esto un renacer del amor, un regreso triunfal de una historia que cautivó a millones, o estamos presenciando, quizás, una jugada maestra de estrategia mediática? ¿Amor o estrategia? Esa es la cuestión que vamos a desgranar hoy, y os aseguro que la respuesta podría ser más compleja de lo que parece. Así que si os gusta estar al día de todo lo que rodea a vuestras estrellas favoritas, si os encanta analizar cada movimiento y cada declaración, entonces no os podéis perder este vídeo. Si aún no lo habéis hecho, os invito a darle a ese botón de suscribirse para que no os perdáis ninguna de nuestras investigaciones. Empezamos. Hace no mucho tiempo el mundo entero se rindió ante la magia de Erkénzicus, o pájaro soñador como la conocimos aquí, y la química entre Can Yaman, interpretando al carismático Can Divit, y Demet Özdemir, dando vida a la vibrante Sanemein, era tan palpable que traspasaba la pantalla. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se buscaban, todo gritaba amor. Y por supuesto los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Fueron novios, se separaron y desde entonces cada aparición conjunta, cada me gusta en redes sociales, cada comentario ambiguo, ha sido analizado con lupa. Y ahora las últimas noticias, los últimos avistamientos, los susurros que llegan desde Turquía y desde otros rincones del mundo, apuntan a que estos dos podrían estar dándose una nueva oportunidad. Pero, ¿qué es lo que nos hace sospechar? Vayamos por partes. Hemos visto fotos a menudo captadas por la prensa, que los muestran juntos, a veces de forma casual, otras veces en eventos. El año pasado, por ejemplo, los paparazzi captaron a Can Yaman saliendo de casa de Demet Özdemir en Estambul. Y como era de esperar, las redes sociales explotaron. Los fans se dividieron entre los que celebraban la posible reconciliación y los que miraban con recelo, preguntándose si todo esto era una estrategia para avivar la llama de su popularidad. Y es que no olvidemos, tanto Can Yaman como Demet Özdemir son dos de los actores más populares y cotizados de Turquía. Can Yaman, con su atractivo físico y su carisma arrollador, ha conquistado mercados internacionales, especialmente en Italia y España, donde sus fans lo adoran. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz talentosa y versátil que ha protagonizado exitosas series y películas, ganándose el corazón de una gran audiencia. Ambos saben perfectamente cómo funciona la maquinaria mediática, y cómo un poco de misterio o una noticia jugosa puede mantenerlos en el candelero. Analicemos la posibilidad de que sea amor. La conexión que tenían en Erkénzicus era innegable. Era algo que iba más allá de la actuación, algo que resonaba en el público. Muchos de sus seguidores genuinamente creyeron y esperaron que esa química se tradujera en una relación duradera. Si ellos se han reencontrado, si han pasado tiempo juntos y han decidido intentarlo de nuevo, ¿quiénes somos nosotros para dudar de sus sentimientos? A veces el amor tiene segundas partes y las personas, al madurar, al vivir otras experiencias, pueden darse cuenta de que la persona con la que compartieron momentos tan especiales sigue siendo la adecuada. Las fotos, los supuestos encuentros, podrían ser simplemente la evidencia de que han decidido explorar esa posibilidad de nuevo, lejos del ojo público, o quizás, con una nueva forma de gestionarlo. Sin embargo, aquí es donde entra la otra cara de la moneda, la estrategia. En el mundo del entretenimiento, la imagen pública es fundamental. Una relación, o la sospecha de una relación, entre dos estrellas tan prominentes puede generar un interés mediático masivo. Imaginen el revuelo que se generaría si confirmaran que están juntos de nuevo. La atención en sus proyectos individuales, en posibles colaboraciones futuras, en sus vidas personales, se dispararía. Las portadas de revistas, las entrevistas exclusivas, los programas de televisión, todo giraría en torno a ellos. Además, no podemos ignorar el hecho de que ambos han tenido sus altibajos en sus carreras. A veces, una noticia sobre su vida personal puede ser una forma efectiva de reavivar el interés de la audiencia, de recordarles porque los admiran.
Can Yaman, por ejemplo, ha estado trabajando en proyectos internacionales y se ha enfrentado a críticas o comparaciones. Demet Özdemir también busca constantemente nuevos desafíos y mantener su popularidad es clave para acceder a ellos. Una relación pública o el rumor de una podría ser una herramienta muy potente para mantener sus nombres en la boca de todos, generar expectación y, en última instancia, impulsar sus carreras. Pensemos en los momentos específicos. ¿Han sido los encuentros capturados por la prensa siempre discretos, o a veces parecen un poco demasiado expuestos? ¿Han sido sus declaraciones públicas estratégicas? A veces la ambigüedad es la mejor aliada de la estrategia mediática. Unas pocas palabras, una sonrisa enigmática, o incluso el silencio selectivo, pueden alimentar las especulaciones durante semanas o meses. Y es que, señoras y señores, la curiosidad vende. También hay que considerar el factor fanservice. Los fans de Erken Cikus son increíblemente apasionados. Desean ver a Can y Demet juntos de nuevo, ya sea en pantalla o en la vida real. Una estrategia bien orquestada podría capitalizar ese deseo, manteniendo a la base de fans comprometida y generando lealtad. Y cuando se trata de la lealtad de los fans, el factor amor es siempre el más poderoso para vender. Ahora, ¿cómo podemos discernir entre amor y estrategia? Es un terreno pantanoso, lo sé. Las apariencias engañan y a menudo, lo que vemos en los medios es solo una pequeña fracción de la realidad. Sin embargo, hay ciertos indicios que podemos observar. La duración de los supuestos encuentros, la naturaleza de las interacciones, la consistencia de los rumores con sus declaraciones pasadas. Todo suma. Si analizamos las declaraciones de Can Yaman en el pasado, ha sido bastante reservado sobre su vida privada, pero no ha negado la posibilidad de reconectar con Demet. Por otro lado, Demet Özdemir ha mantenido una postura similar, prefiriendo mantener su vida personal fuera de los focos, pero sin cerrar la puerta a nada. Esa cautela puede ser interpretada de ambas maneras, como una señal de que están protegiendo algo real y valioso, o como una forma de mantener el misterio para un propósito estratégico. Y es que pensemos en el impacto que tendría una confirmación. Para Can Yaman, que está forjando su carrera internacional, una relación con una figura tan querida como Demet podría ser un gran impulso. Para Demet, que busca seguir creciendo en la industria, la exposición adicional que conlleva estar asociada a una superestrella global como Can Yaman es innegable. Pero ¿qué pasa si realmente se han reencontrado, han hablado, han pasado tiempo juntos y han descubierto que la magia sigue ahí? A veces las personas vuelven a encontrarse porque hay una conexión profunda que no se ha roto del todo. El tiempo y las experiencias vividas por separado pueden haberlos hecho madurar, haberles dado una nueva perspectiva, y quizás, les han demostrado que lo que tenían era algo especial y digno de ser recuperado. Personalmente creo que la verdad probablemente se encuentra en un punto intermedio. Es muy probable que exista una genuina afecto y una conexión especial entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su experiencia trabajando juntos fue intensa y exitosa, y es natural que esa conexión perdure de alguna manera. Sin embargo, también es innegable que ambos son profesionales astutos que entienden el poder de la narrativa y la atención mediática. Quizás después de separarse han mantenido el contacto. Quizás han tenido momentos en los que se han reencontrado, han compartido tiempo, han hablado, y esa conexión se ha reavivado. Y en paralelo sus equipos de marketing, o ellos mismos, son conscientes de lo mucho que una posible reconciliación interesa al público. La estrategia podría consistir en no negar rotundamente los rumores, en dejar que el público especule, en mantener esa chispa de misterio que alimenta la conversación y la expectación. Es una danza delicada entre la verdad de sus sentimientos y el arte de la autopromoción. Las fotos que se filtran, los supuestos encuentros en lugares discretos, las publicaciones crípticas en redes sociales, todo esto forma parte de un juego. Un juego que, cuando se juega bien, beneficia a ambas partes, alimenta la fantasía de los fans y mantiene a los protagonistas en el centro de la atención. Si realmente están juntos de nuevo, es posible que estén aprendiendo a gestionar su relación de una manera más privada, o quizás, están utilizando la atención para su beneficio profesional. Lo que está claro es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue fascinando al público. La pregunta de si su reencuentro es amor o estrategia nos mantiene pegados a la pantalla, a la espera de la próxima pista, la próxima imagen, la próxima declaración.
Y mientras tanto nosotros, los espectadores, los seguidores, disfrutamos del espectáculo, de la intriga, de la posibilidad de que el amor triunfe, o de que la estrategia sea la reina del tablero. Para concluir, mis queridos espectadores, la verdad sobre si Can Yaman ha conquistado de nuevo a Demet Özdemir por amor o por estrategia es un enigma que por ahora, solo ellos dos conocen. Lo que sí sabemos es que su conexión es poderosa, que su impacto mediático es innegable y que su historia sigue generando muchísima expectación. Ya sea un romance verdadero o una jugada maestra, lo cierto es que nos mantienen entretenidos y especulando, y en el mundo del entretenimiento, eso ya es un gran logro. Muchísimas gracias por acompañarme en esta profunda inmersión en los posibles vaivenes sentimentales y mediáticos de estas dos grandes estrellas. Espero que hayáis disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora me encantaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que es amor genuino? ¿O pensáis que hay mucha estrategia detrás? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras perspectivas. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a ese pulgar hacia arriba, compartirlo con vuestros amigos que también son fans de estas historias, y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces.